Y estamos en comunicación telefónica con Hugo Yasky, que es secretario general de CTA, también es diputado nacional de Unión por la Patria y miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el contacto, Hugo. Bueno, queremos hablar sobre este proyecto que había impulsado el gobierno de la Ley de Democracia Sindical, que se estaba por tratar, pero bueno, ¿qué está pasando con eso? No, el oficialismo no logró los números necesarios como para imponer su dictamen y ante eso resolvieron una reunión que estaba convocada, desactivar la convocatoria, así que en principio no pudieron lograr su objetivo, no logran juntar el número que necesitan para aprobar el dictamen y que esto pase a tratarse como ley. Y la razón de esto es que la ley de democratización sindical tiene muy poco, solo el título, lo que en realidad es una ley para tratar de desarticular las organizaciones sindicales, dejarlas sin recursos, limitar su capacidad de acción, limitar la libertad y la independencia de los sindicatos por una ley que claramente está concebida por los hombres de negocios, por los empresarios, que buscan tener un movimiento sindical con las manos atadas. Uh-huh. Y Hugo, de alguna manera, sobre todo en el Estado, ¿no? Lo que está sucediendo, más en un momento, no recuerdo en qué conferencia, Sturzenegger como que liberó las manos de los empresarios para que despidan como quieran, y las mismas experiencias ahora en el Ministerio de Justicia que se están llevando puesto lo escrito al respecto. ¿Es de alguna manera una aplicación de facto de esto que pretenden legalizar? En realidad esto va mucho más allá de eso que pretenden aplicar de facto. Es verdad, están aplicando una serie de medidas gravísimas, las multas a los sindicatos, por ejemplo, a los gremios aeronáuticos, los ha dejado prácticamente con las finanzas, con las cuentas al rojo. Por otro lado, han aprobado la conformación de un comando especial para actuar en situaciones de conflicto, de huelga o para prevenir situaciones de conflicto, un comando especial que le llaman comando de unidad productiva. Ya ese comando intervino en algunas situaciones, en el caso de conflicto con los aeronáuticos, y pretenden todavía ir mucho más allá. Quien está como cerebro de esta operación es Sturzenegger, con Martín Tetaz, un radical que se ufana de ser expresión del intento de democratizar, entre comillas, el movimiento sindical, pero que en realidad lo que quiere es debilitar las organizaciones sindicales. Y por otra parte, sentar una profunda asimetría con las organizaciones gremiales empresarias, a las que no le piden ninguna de los requisitos que pretenden plantearle al movimiento sindical. La verdad que se parece mucho más a lo que en su momento, a través de decretos, estipuló la dictadura, que lo que han sido los gobiernos de la democracia. Uh-huh. Sí, y además en un movimiento de pinzas desde también una pretendida reforma laboral, ¿no? Que también afecta. Sí, claro, es que esto es parte de esa reforma laboral. Parte porque, digamos, el artículo, la ley esa, o el proyecto, el dictamen, unificó varios proyectos, entonces afecta desde aspectos claves como es el financiamiento de las organizaciones sindicales, pasando por el tema de la no reelección de los mandatos, la incorporación de una cláusula que obliga a los sindicatos a declarar a los dirigentes fuera de carrera si existe una causa abierta, más la eliminación de la ultraactividad y otros aspectos
que, digamos, es una perdigonada que trata de convertir todo el esquema sindical de la Argentina, debilitando a las organizaciones de los trabajadores. Ujú. Sí, me equivoco si digo que nadie se atrevió a tanto del 55 para acá. No, es verdad, es verdad. Nunca se intentó tan a fondo. El único precedente sería en el año 1977, donde por decreto se obligó a la reafiliación de todos los trabajadores del país. Pero sacando eso, en democracia no hay un precedente como este. Claro. Y Hugo, con este panorama, ¿no? ¿Cómo es el planteo, en este caso legislativo? Porque usted dice que hoy no se llegó al número en la comisión. Esto porque hay negociaciones, hay discusiones, interviene Franco, que trató en los últimos tiempos de mediar. Ahí como hay canales de diálogo y finalmente, si no sale por el Congreso, hay riesgo de que salga por DNU. Lamentablemente, mientras esté vigente el DNU que le otorga facultades extraordinarias a Milei, ese riesgo siempre está latente. De todas formas, creo que ellos mismos, dentro del oficialismo, no tienen definido claramente si están dispuestos a avanzar, tanto como lo que propone Sturzenegger y Tetaz, que es el operador. ¿Por miedo a la reacción sindical? Por eso, porque hay algunos que dicen no abramos un nuevo conflicto, un nuevo foco de incendio, porque en algunos casos hay diputados que tienen extracción sindical, que forman parte del oficialismo. Hay una serie de situaciones que, bueno, conspiran contra la posibilidad de que hoy tengan ese número. No quiere decir que aprieten, negociaciones de por medio y algunas otras cosas lo puedan lograr, pero bueno, hoy por hoy no tuvieron esa posibilidad. Hugo, estaba convocada una conferencia de prensa de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores que quedó suspendida. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que seguramente la estaremos haciendo la semana próxima. Coincidió con esta reunión de comisión, como suponíamos que íbamos a estar muy finitos, contando voto a voto, porque nosotros teníamos nuestro propio dictamen de rechazo. Decidimos que era muy riesgoso que yo llegara tarde y la posibilidad de que a veces la comisión se apure el trámite cuando se tiene mayoría, así que decidimos suspenderla. En la semana que viene seguramente le vamos a poner fecha hoy en la tarde que nos vamos a juntar con Godoy. ¿Cómo ves el panorama político, Hugo? Porque la verdad están pasando a 9 meses un montón de cosas, un montón de manifestaciones, un montón de problemas en líneas generales. Yo creo que vamos a entrar en una etapa de intensificación de la movilización de distintos sectores. En pocas horas más se va a anunciar seguramente el 2 de octubre, no solamente una marcha, sino un paro, creo que de todos los sectores de la educación. Eso va a ser el 2 de octubre, y las centrales sindicales vamos a convocar a movilizar para esa fecha. Mañana se movilizan frente al Congreso todos los gremios del sector aeronáutico, y tanto la CGT como las dos CTA convocamos también a estar presentes en esa marcha. Creo que la situación social está dando un vuelco, porque empieza a haber más reacciones de parte de los sectores de los trabajadores, de los gremios afectados, y entiendo que el oficialismo empieza a sentir que
entró en una especie de plano inclinado. Esto no quiere decir que amainen las políticas y los golpes contra los sectores populares, por el contrario. Creo que como se sienten que empiezan a entrarle las balas, se vuelve más agresivo. La prueba está en los proyectos que están presentando para privatizar aerolíneas, para amenazar con el veto a la movilidad universitaria, vetaron la jubilación, siguen teniendo una política agresiva, pero creo que empieza no solamente a crecer la bronca y el descontento, sino la movilización a través de la cual se manifiesta eso, y esto, bueno, hace que la situación política tenga, por un lado, al sector de los trabajadores otra vez ganando las calles, y por otro lado al gobierno tratando de mostrar como esos boxeadores que sienten un par de golpes, que bueno, que cierran los ojos y siguen tirando golpes. Uh-huh. ¿Cómo es en esto que usted anunciaba, Hugo, desde el movimiento obrero organizado, las conversaciones con por lo menos ciertos sectores de la CGT, como la Corriente Federal, por ejemplo? Están a la orden del día. Estamos prácticamente día a día conversando. De hecho, varios de los principales referentes, de la Corriente, ahora mismo estamos reunidos en el bloque, formamos parte del mismo bloque y de las mismas comisiones. Es un contacto cotidiano y es muy importante que que haya núcleos dentro de la CGT y fuera de la CGT a través de las dos CTA que podamos articular para, bueno, de alguna manera paliar este vacío que deja el hecho de que otros sectores hayan decidido entrar en modo paz. Uh-huh. Y también desde lo político, Hugo. Y desde lo político yo creo que tenemos imperiosamente que tratar de evitar que el internismo no nos permita ver la necesidad de que haya gestos de unidad, así como fue tan importante y valorado por muchísima gente de dentro de los gremios y de fuera de los gremios, este intento de recomponer la unidad de las dos CTA. Si podemos hacer lo mismo desde el campo nacional y popular, si la gente empieza a ver que realmente estamos dispuestos a poner por delante la necesidad de construir una alternativa opositora que sea creíble, y para eso primero tenemos que mostrar unidad, creo que la gente nos va a acompañar y va a tener más fuerza para salir a pelear. Parte del desánimo tiene que ver con que no hay un horizonte de salida en términos políticos. Hugo, gracias por el rato. Hasta luego. Hasta luego.